Números reales. Los números reales son el conjunto que incluye los números naturales, enteros, racionales e irracionales, así como lo podemos observar en el esquema. Se representan con la letra R y la palabra real se usa para distinguir estos números de los números imaginarios. Para poder entender el conjunto de los números reales es necesario hablar primero de sus subconjuntos. Primero vamos a hablar del conjunto de los números naturales. ¿Quiénes son los naturales? Son aquellos que utilizamos en la vida cotidiana para contar u ordenar. Los números naturales no tienen parte decimal. Este conjunto ha sido el más usado por la humanidad ya que surgió para cubrir la necesidad humana de contar. Los números naturales fueron concebidos por muchas civilizaciones en todo el mundo. Por definición convencional, diremos que cualquier elemento del siguiente conjunto es un número natural. Ya habíamos dicho que son aquellos que nos sirven para contar. Entonces, los números naturales son aquellos que van del 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Los representamos con la letra N mayúscula, como lo podemos observar. Números enteros. Ya vimos los naturales, ahora veremos los enteros. Son los números que están formados por los números positivos, los números negativos y el cero. Se llaman enteros porque no tienen parte decimal, es decir, representan unidades completas. Los números positivos son los naturales, es decir, el 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Los números negativos son los opuestos a los naturales y están acompañados con un menos. Entonces son -1, -2, -3, -4 hacia el menos infinito. El número cero es especial porque es el único número neutro, es decir, no es positivo ni es negativo. Los números enteros los podemos ubicar de la siguiente forma en la recta numérica. De derecha a izquierda ubicamos los números negativos, asignamos el 0 en la mitad porque es el número neutro y de izquierda a derecha asignamos los números positivos. Por definición convencional se dirá que cualquier elemento del siguiente conjunto es un número entero. Los números enteros los representamos con la letra Z mayúscula como lo podemos ver y aquí tenemos un ejemplo de algunos números enteros. Siempre vamos a encontrar a la izquierda del cero los números enteros negativos y a la derecha del cero los enteros positivos, que son los mismos números naturales. Luego encontramos el conjunto de los números racionales. Entonces, mírenlo acá, es un conjunto mucho más grande que los enteros y dentro de los racionales encontramos los enteros y los naturales. Los números racionales son todos aquellos que pueden representarse como el cociente de dos números o más exactamente un entero y un natural positivo, es decir, una fracción común, que está escrita de la forma A sobre B, donde A es el numerador, que es el número que está arriba, y B es el denominador. B siempre debe ser distinto de cero. El término racional significa fracción o parte de un todo. Este conjunto de números incluye a los números enteros y los números fraccionarios y es un subconjunto de los números reales. El conjunto de los números racionales lo denotamos con una letra Q mayúscula y podemos encontrar las siguientes características dentro de este conjunto. Los números racionales, como lo habíamos dicho, se pueden expresar como una fracción, pero podemos nosotros expresar esas fracciones como decimales. ¿Cómo lo hacemos? Resolviendo las divisiones. Cuando nosotros resolvemos esas divisiones que están notadas dentro de la fracción, obtenemos decimales infinitos o decimales finitos. Cuando vamos a hablar de los decimales finitos, encontramos que son aquellos que tienen su parte decimal exacta, es decir, que los decimales que están después de la coma tienen fin. Veamos un ejemplo. Si tenemos la fracción 8 sobre 5, al resolver la división 8 dividido entre 5, obtenemos un decimal igual a 1,6, donde 6 es la parte decimal y 1 es la parte entera. Podemos observar que la parte decimal tiene fin. Los decimales infinitos, como su nombre lo dice, es porque la parte decimal es infinita y esos decimales
Racionales son periódicos, pueden ser periódicos puros o periódicos mixtos. Los periódicos puros es cuando su parte decimal es infinita, pero se repite. Veamos un ejemplo. Si tenemos 1 dividido entre 7, obtenemos el siguiente decimal. 0,142857142857. Podemos observar que hay un grupo de números completos que se repiten. ¿Quiénes son los que se repiten? 142,857. Para denotar que son periódicos, utilizamos esa línea sobre la parte decimal. Eso nos está diciendo que este número se repite infinitas veces. Los periódicos mixtos es cuando su parte decimal es infinita, pero tiene una parte que no se repite y otra que sí. En ese orden, primero vienen los que no se repiten y luego los que sí se repiten. Si tenemos 1 sobre 60 y resolvemos esa división, obtenemos el decimal 0,01666666. ¿Quién se está repitiendo infinitas veces? El número 6. Entonces, cuando lo vamos a escribir de forma periódica, tenemos el decimal 0,016. Pero en este caso, el 6 es periódico. Los números irracionales. El conjunto de los números irracionales es un conjunto, digámoslo así, como incomprendido dentro de los números reales. Lo podemos observar que está en un esquema aparte de los números racionales, por eso se llaman irracionales. Son aquellos que no se pueden expresar como una razón, es decir, como una fracción entre dos números enteros, y se denotan con la letra I. Los números irracionales se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales que no siguen ningún patrón repetitivo. Aquí tenemos algunos ejemplos de números irracionales. Uno de ellos es pi, otro es que es el número de Euler, la razón de oro y las raíces cuadradas cúbicas, entre otras, que son irracionales porque no son exactas. Cada vez que resolvemos esas raíces, vamos a obtener decimales donde su parte decimal es infinita, pero no cumplen ningún patrón, es decir, no son periódicas de ninguna manera. En conclusión, tenemos que los conjuntos numéricos que conforman el conjunto de los números reales son, primero los naturales, luego los enteros, luego los racionales y finalmente los irracionales. Y la unión de estos dos nos conforman el conjunto de los números reales. Aquí tenemos un esquema con un resumen pequeño de todo lo que hemos hablado en estas diapositivas.